Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras todos en general. Soy la estudiante Davila Vargas Ariana Yamilet de la institución educativa 5135 La Salle del tercero A. Y el día de hoy tengo el placer de exponerles sobre mi tema que se titula La ilustración y el despotismo ilustrado. Bueno, comenzando. En el siglo XVIII, los estados y las instituciones públicas europeas empezaron una política de fomento de la investigación que generó una revolución en los campos de las ciencias y las humanidades. Entre los científicos más importantes fueron Galileo Galilei, que entre el año 1564 al año 1642, este fue un científico italiano que demostró la exactitud científica de la teoría heliocéntrica. Otro fue Johannes Kepler, que entre el año 1571 al año 1630, este fue un científico alemán que formuló las leyes de las órbitas de los planetas e introdujo el lenguaje matemático en la industria. Y el último fue Isaac Newton, que entre el año 1643 al año 1727, este fue un científico inglés que había hecho una investigación sobre la óptica y también sobre la naturaleza de la luz. Y aparte de esas dos investigaciones, también había formulado las leyes de la gravitación, es decir, la gravedad. Ahora pasamos al otro tema, que es los pensamientos ilustrados. Bueno, la ilustración fue una corriente de pensamientos con múltiples facetas, cuyos postulados habían afectado a todos los aspectos de la vida, como por ejemplo como la crítica a la tradición y la defensa de la razón. Aparte de eso, también está esta promoción de la libertad, progreso y educación, y también el rechazo a absolutismo y defensa del poder civil autónomo. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la expansión de la ilustración. Bueno, la expansión de la ilustración sucedió durante el siglo XVIII, durante Europa. Es decir, que toda la ilustración se había expandido durante ese siglo y en ese país. Aparte también era que Francia era el centro de los pensamientos ilustrados, es decir, que ahí se había originado. Aparte de eso, también está que se habían creado salones y academias como espacios de discusiones intelectuales, es decir, que en lo que habían creado daban sus opiniones sobre lo que se podía hacer y lo que no, es decir, sobre la ilustración y otras cosas más. Ahora vamos al siguiente tema, que es la enciclopedia. Bueno, la enciclopedia había aparecido en la mitad del siglo XVIII en Francia. En Francia había aparecido la enciclopedia, o más conocido como diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. Es decir, que mayormente era ciencias, artes y oficios. Lo que se podía encontrar en ese libro mayormente era el conocimiento. Y el propósito de este libro, el propósito de la enciclopedia era volcar todo ser humano, es decir, que este libro de más información que todo ser humano. Ahora pasamos al siguiente tema, que es las reformas del despotismo ilustrado. Bueno,
Algunos monarcas europeos ya habían adaptado ideas ilustradas. Habían reformas comunes como la reorganización administrativa estatal, el impulso a la educación y tolerancia religiosa. También estaba la reforma judicial, es decir, que hubo una evolución en las torturas y pena de muerte. Es decir, que ahora la pena de muerte y las torturas iban a ser más graves. También hubo una liberación en el comercio y propiedad. Es decir, en ese entonces no se podía hacer mucho eso, entonces ahora sí al haber sido esta ley, ahora sí había más libertad para los comerciantes y los que podían tener sus propias propiedades, por así decirlo. Y también se habían propuesto leyes más equitativas y con mayor frecuencia gubernamentalmente. Es decir, que eran leyes más eficaces para que los que gobernaban en ese entonces pudieran hacerlo con más firmeza y con más seguridad. Ahora pasamos al siguiente tema, que es los despotas ilustrados. Bueno, aquí en este tema voy a decir 5 países que tienen que ver con los despotas ilustrados. El primero es Rusia, con Catalina la Grande, que había fortalecido el poder real y había modernizado el país. Otro también es Prusia, con Federico II, que había impulsado la administración y el desarrollo. Otro es Austria, con José II, que había promovido la diversidad cultural y reformas profundas. Y también está España, con Carlos III, que había realizado administraciones, es decir, que él había hecho cambios. Y por último está Portugal, bajo José I y el Marqués de Pombal, que habían implementado reformas económicas y sociales. Ahora pasamos al último tema de mi exposición, que es Europa y el mundo. Bueno, a fines del siglo XVIII se había consolidado la hegemonía europea en el mundo y había expansión y Europa había hecho una expansión por el mar. Es decir, que integró a las sociedades de África y Asia. Y al hacer esto se habían abierto, por ejemplo, sitios comerciales, es decir, que ahora sí podían ir entre esos países con normalidad. O sea, es decir, que era como si hubieran gobernado, pero algo parecido. También está y un elemento de este tema, que es un elemento decisivo, es que se hacía el transporte de esclavos de color. Es decir, que los esclavos en ese momento eran de color, es decir, negros o trigueños, ya que en ese momento los europeos se sentían más poderosos al ser de tono más claro. Ahora voy a pasar a mis 3 conclusiones. Mi primera conclusión es que la ilustración y el despotismo habían sucedido durante el siglo XVIII en Europa. Y mi otra conclusión es que durante este siglo estaban los científicos más importantes, es decir, que se habían estado los científicos más importantes, que era Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, que eran los 3 científicos más importantes en ese siglo, y
y más conocidos hasta el día de hoy. Y mi última conclusión es que Francia fue el centro del pensamiento ilustrado, ya que en una parte de mi exposición digo que Francia había el centro de la originización del pensamiento ilustrado, es decir, que ahí se había empezado. Bueno, esa ha sido mi exposición, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.